¿Alguien se acuerda de qué estamos hablando? Cinco solas. Cinco solas. Es solas porque son solo esto, solo lo otro, solo aquello. Cinco solas. Miren, estas cinco solas, estaba leyendo que hay gente que está proponiendo que sean no 5, sino hasta 12. Pero en realidad no importa si son 5, son 10, son 20, porque al final todas son una misma cosa. Y lo que tenemos que entender es qué es esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, esto normalmente se menciona en latín. En latín dice sola gratia, así por lo menos se escribe. Sola gratia es solo por gracia. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Hoy vamos a descubrir algunas cosas. Nosotros decimos estamos en la era de la gracia, pero hoy voy a mostrarle que la era de la gracia es desde el principio. Claro que se habla más que nada del énfasis de la salvación en este tiempo, pero vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a leer el 9 también para que quede completo. No por obras, para que nadie se gloríe. Puede sentarse, hermanos. Nosotros tenemos que aprender y estar claros en algo. La salvación es un regalo. No podemos hacer nada para merecerla. Simplemente Dios nos la regaló. Tenemos que aprender también que los que quieren justificarse por obra anulan la gracia y pierden su salvación por decir que no son salvos. Por casi 2000 años ha habido discusión acerca de si la salvación es por obra o por gracia, si la salvación se pierde o no se pierde. El conocimiento de la gracia en sí mismo debiera contestar esta pregunta sin lugar a dudas. O sea, si la salvación se pierde o no se pierde, si la salvación es por gracia o no, el solamente conocer, entender lo que es la gracia, bíblicamente hablando, debe contestar esta pregunta. Pero hay mucha gente que se empeña en desviar la mirada de la enseñanza clara de la Biblia. Ayer ocurrió algo interesante. Ayer tuvimos la reunión de caballeros que se hace mensualmente de todas las iglesias, pues, que dirige el hermano Eduardo. Entonces el hermano Eduardo hizo un juego, puso 2 sillas, llamó a 4 parejas de hombres, entonces se sentaba uno aquí, se sentaba el otro acá, y él se ponía detrás de uno de ellos con un nombre, el otro lo leía y sin decir el nombre, podía decir lo que quisiera, menos el nombre, el otro tenía que decir cuál era la persona que... Entonces, al final casi ya cuando estaba la última pareja, el nombre era María Magdalena. Y el que estaba sentado allá dijo, fue sorprendida en adulterio. No sé qué otra cosa, era adúltera. Cuando ya terminó el juego, yo me paré y les dije, yo le voy a dar un premio a aquel que me encuentre en la Biblia un solo versículo que diga que María Magdalena fue prostituta. Entonces todos se quedaron pensando, la Biblia dice que el Señor echó 7 demonios de ella, pero en ninguna parte ni se insinúa ni nada parecido de que María fue. Y ahora yo me pongo a pensar de dónde salió eso y pienso que puede haber salido de una muy mala interpretación bíblica, porque la Biblia habla de un momento, 2 momentos. El momento en que Jesús está en casa de Simón el leproso, donde viene María
y con un frasco de perfume y le enjuga los pies, le echa el perfume y le seca los pies con el cabello y lloraba. Ese es un caso. Y el otro caso es donde el Señor está en casa de Simón, el fariseo, y viene la mujer y derrama el frasco de perfume sobre Jesús y le llora y le enjuaga. Son dos casos parecidos, pero no son el mismo. El que les estoy relatando aparece en Lucas y el otro aparece disperso en los otros evangelios. Ahora, en el caso de Simón, el fariseo, Simón piensa, si este fuera profeta, sabía quién y qué clase de mujeres es la que le está tocando, que es pecadora. ¿Ok? Ahora, Juan, cuando explica el caso de Simón, el leproso, Juan dice que la que hizo esto fue María. Pero hay que entender, ¿saben por qué María Magdalena es María Magdalena? Ese ha llegado a ser sinónimo así como de llorar mucho, ¿cierto? ¿No? Pero ¿saben por qué María Magdalena es María Magdalena? Y no es María Pérez o María González o María Rodríguez. ¿Saben por qué es María Magdalena? Porque venía de Magdala. La ciudad de donde era María se llamaba Magdala. Ella, María de Magdala, María Magdalena. La María que le derrama el perfume es María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. Son dos Marías distintas. Aquí yo pienso que alguien hizo un mal estudio y conectó una cosa con la otra y todo el mundo quedó repitiendo eso por siglos y siglos y siglos, lo cual no es cierto. ¿Okay? Ese tipo de cosas es lo que crean los problemas que tenemos ahora mismo con el asunto de si la salvación se pierde, si no se pierde, si es por gracia, si no es por gracia. Porque es que no se meten a estudiar las cosas como se deben. Ahora, nosotros debemos comprender con toda claridad este tema para poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto para nosotros y para ayudar a otros a alcanzar lo que ya nosotros hemos alcanzado. Solo por gracia significa que la gracia es suficiente para salvación. Es un componente de todas las cosas. Si ustedes se dan cuenta, en todas las solas que ya mencionamos, solo Escritura, solo por fe, y las dos que van a venir, que es solo Cristo y solo a Dios la gloria, estos elementos se mezclan. Todos se mencionan, las cosas se cruzan, porque es una misma cosa. Pero se debe entender separado también, porque cada cosa aporta algo adicional a lo que es la salvación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si una persona dice que es salva, pero no está viviendo por gracia, o sea, no está recibiendo su salvación por gracia, no es salva. Si dice que es salva y no está viviendo por fe, no es salva. Y si dice que es salva y no está viviendo de acuerdo, no es salva. O sea, esto tiene que estar todo conectado una cosa con la otra. La salvación es por gracia, por medio de la fe, de acuerdo a las Escrituras. Y tenemos que estar bien claros en eso. De nuevo, la salvación, si nosotros decimos, bueno, por ejemplo, Juan Pérez se sentaba aquí y era un siervazo, predicaba bonito, ayudaba hasta al perro cuando cojeaba y ayudaba a todo el mundo, pero de repente se desvió. Entonces nosotros decimos, perdió la salvación. No, nunca fue salvo. Parecía ser salvo. Hizo todo lo que una persona salva hubiera hecho, pero en realidad no fue salvo. Y la lógica es la siguiente. ¿Qué hiciste tú, Maide, para ser salva? Aceptar a Cristo. ¿Qué mérito hay en eso? ¿Qué buena obra hiciste, María Elena, para ser salva?
Ninguna. Por lo tanto, ninguna obra mía tampoco me resta salvación. Lo cual no significa que yo puedo vivir como me da la gana. Es que el que es salvo vive como salvo. Porque eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 2. El que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza en Él, o sea, el que es salvo, él está a la expectativa porque él espera la venida de Cristo y está viviendo de esa manera. Pero el que no es salvo, en algún momento se va a descubrir. En algún momento se le va a caer la careta, por decirlo de una manera. Ahora, yo quiero mostrarle a ustedes que esto no es algo de Cristo para acá, sino que siempre ha sido así. Acompáñenme a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. ¿Ya lo tienen? No, todavía están buscando. ¿Ya lo tienen? Versículo 8. Alguien que lo lea por mí, por favor. ¿Halló qué? ¿Y por esa gracia qué pasó con él? ¿Y por esa gracia qué pasó con él? Se salvó. ¿Se salvó por qué? Por gracia. No porque fuera, no, se salvó por gracia. Él halló gracia delante de los ojos de Dios y por eso se salvó. Ahora, vámonos a Hebreos capítulo 11. Vamos a ir allá porque ya está más claro. Podíamos leerlo en Génesis, pero vamos a leerlo en Hebreos capítulo 11. Creo que está ahí, espero no equivocarme. Porque la verdad es que no lo busqué con tiempo, con antelación, porque no, ahí no está. No, ahí no está. No importa. En Génesis capítulo 18. Y si está bueno, no importa. Se relata una historia, dice así. ¿Ya lo tienen? Dice, después le apareció Jehová. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Pero un momentito. Y le dijo, Señor, si ahora he hallado ¿qué? Te ruego que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Entonces, la Biblia dice que algunos hospedaron ángeles. O sea, aquí ¿cuántas personas llegan? 3 personas. Y yo pienso, esto es un pensamiento mío, usted puede creerlo o no puede creerlo, pero yo pienso que uno de esos 3 era Jesús. Porque dice que cuando ellos se van, dice que 2 se fueron y Abraham quedó delante de Jehová. ¿Qué es Jehová? Estaba hablando de Jesús. Es cuando empieza a negociar, bueno, y si vienen 50 en la ciudad, ¿destruirá la ciudad por eso? No, no la destruiré. ¿Y si vienen 45? ¿Y si vienen 35? Y él estaba delante de Jehová. ¿Quién era? Yo pienso que Jesús. Puedo estar equivocado. Ahora, ¿qué había hecho David cuando el Señor manda a Samuel a ungirlo como rey? ¿Qué había hecho David?
No había hecho nada. No había hecho nada. Era un simple pastor que cuidaba sus ovejas, que era... Ustedes saben cuántos pastores que cuidan ovejas, que eran obedientes a su papá, han existido durante tanto tiempo. Pero Dios halló en David, halló gracia delante de Dios y a él lo puso como rey. A él fue el que Dios escogió simple y sencillamente porque halló gracia. No es porque nosotros... La Biblia dice, hablando de esto, el apóstol Pablo dice, a Saúl deseché y a Jacob escogí. ¿Y cuándo lo hizo? Desde el vientre. Desde el vientre. Él le dice a Rebeca, le dice, 2 naciones hay en tu vientre, pero el menor será mayor que el menor, el menor será mayor que, bueno, más grande que el mayor. Y él había escogido y todavía no habían hecho nada. Eso se llama gracia. Por gracia sois salvos. Usted no hizo nada para ser salvo. Usted no se ganó la salvación porque fuera bueno. Yo no me gané la salvación porque de alguna manera fuera bueno. La Biblia dice que no hay nada bueno en nosotros, que nosotros, dice, todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ahora, eso leído en su contexto tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en Israel en ese momento, pero igual funciona para todos nosotros. Todas nuestras justicias para Dios son como trapo de inmundicia, no sirven para nada. Ahora, imagínense que si hubiera sido por obras y no por gracia. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ok. Esto ocurrió ya después que había pasado el diluvio, pero Noé se emborrachó. Hay por ahí quienes dicen que el hombre era un borracho. Yo, la verdad, no sé de dónde sacan eso, pero pueden deducir que si el hombre baja del arca y una de las primeras cosas que hace es sembrar un viñedo y emborracharse, es que esto no nació en el arca. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el trauma de estar encerrado en esa arca por más de un año, con solo animales y la familia, y queriendo salir, por lo menos ver tierra, sin ver tierra durante todo este tiempo. Eso es una carga difícil para cualquier hombre o mujer. Bueno, ya excusamos a Noé, pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham fue llamado por Dios, llegó a la tierra y era un mentiroso. ¿Sí o no? Abraham era un mentiroso. Por lo menos 2 veces mintió. Y no solamente mintió, además de ser un mentiroso, era un desconsiderado con su mujer, porque él puso en peligro a Sara. Primero con Faraón, no es mi hermana, y deja que se llevan a su mujer, y que Faraón podía hacer lo que quiera con ella. O sea, este tipo de hombre, este hombre es el padre de la fe. Un mentiroso. Y además de mentiroso, desconsiderado. Porque de ninguna manera yo voy a poner a mi esposa en esa condición, en esa situación. Y 2 veces, no una. Ahora yo me pongo a pensar, la segunda vez, Dios detiene a Abimelech antes de que se llegue a ella. Pero la primera vez no dice nada de eso. Ahora, alguno querrá ser muy santo y decir, no, pero es que no pasó nada, porque es que era Sara y era la mujer de Abraham. Bueno, es que la Biblia no dice nada. ¿Por qué hace silencio? ¿Será que Faraón sí se llegó a...? Y mira todo lo que le pasó a Faraón, que no le pasó a Abimelech. ¿Será que Faraón sí la tocó? Ese hombre es el padre de la fe. Y si no hubiera sido por gracia, olvídelo. Moisés era un asesino. ¿Sí o no?
Y él no tenía autoridad para quitarle la muerte a nadie, no importa que fuera egipcio, israelita, o lo que sea. Pero ese fue el hombre más grande del Antiguo Testamento, el que Dios escogió para liberar a su pueblo. El que estando en el monte, Dios le dice, quítate que lo voy a destruir. Y dice, si yo he hallado gracia delante de ti. Si yo he hallado gracia delante de ti, dice Moisés. Y evitó que destruyeran a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque halló gracia delante de Dios. Yo me pongo a pensar ahora que estoy hablando de esto. ¿Será que nosotros no hemos hallado gracia delante de Dios? Porque este pueblo está en problemas. Toda esta gente de por aquí, sus vecinos, sus amigos, sus hermanos, sus primos, sus tíos, están en problemas. Señor, ¿qué tal si hallamos gracia delante de ti y nos das a este pueblo? Nos das a Princesa Mía, a Nuevo Emperador, a Loma Blanca. Porque por gracia, Noé evitó que su familia pereciera. Por gracia, Moisés evitó que Dios destruyera a todo Israel. Más de 1,5 millones de personas, Dios las iba a destruir. Pero como Moisés halló gracia delante de Dios, no lo destruyó. David era asesino, fornicario y adúltero, además de mentiroso. Asesino, fornicario, adúltero y mentiroso era David. Y ese Dios lo cogió de allá de entre las ovejas y lo puso por rey de Israel. Y se convirtió en la medida de los reyes de Israel. Porque usted ve allá a Josías, que era uno de los últimos, dice, hizo lo bueno como su padre, David. A todos los compara Dios con David y tenían que llenar la medida de David, porque David halló gracia delante de Dios. Ahora, si en aquel tiempo no era por obras, ahora menos. O sea, si en aquel tiempo la salvación no era por obras, en este tiempo menos lo es. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vino. Y hay un elemento adicional ahí que vamos a ver más adelante. Pero acompáñenme a Romanos capítulo 3. Mire, si la salvación no fuera por gracia, usted y yo, así como nos dice Sofía siempre, cuando no quiere algo, dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos, nos vamos a leer desde el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? No hay chance, no hay ninguna oportunidad. Todos nosotros estábamos condenados. Si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto, no tendríamos ninguna oportunidad, no tendríamos chance. Mire, Juan 3:16 dice, ya todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado gracia, que ha dado, nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio porque quiso darlo. Romanos 5:12 al 14 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nosotros todos estábamos marcados por el pecado de Adán, y no había manera de que nos salváramos. No había manera de que pudiéramos salir del hueco en el que estábamos metidos, porque la paga del pecado es muerte, porque todos pecamos, y porque si alguien no viene y paga por nuestro pecado, imagínense que el hermano Dionisio le debe $250,000 a María Elena, pero resulta que el hermano Dionisio está limpio. ¿Pero qué digo limpio? Además de que ya se había bañado, no tiene plata. O sea, más limpio no puede estar. Y María Elena quiere su plata, pero ayer, porque ya se le venció el plazo. Y el hermano Dionisio no tiene, pero gracias a Dios sabemos que eso no es así, ni será así, pero no tiene, pero ni un pedazo de metal para empeñarlo. Así que no tiene nada para dar garantía, para pedir un préstamo, para pagar el préstamo que ya debe. ¿Qué hace? Necesita un salvador, ¿ah? ¿Sí o no? Necesita un salvador. O necesita hallar gracia delante de María Elena y que María Elena está bien, te la perdono. Si haya gracia delante de María Elena, ya está bien. Dejémoslo así por esta vuelta. Pero yo no creo que María Elena le vuelva a prestar nunca más. Nosotros no teníamos con qué pagar. Usted no tenía con qué pagar. Y yo le digo algo, si usted está aquí hoy, es porque halló gracia delante de Dios. Pero no abuse. Usted sabe la tendencia del ser humano. El niño, por ejemplo, el papá de repente le da al hijo una oportunidad. Se portaste mal, pero está bien, te voy a dejar. Usted sabe lo que hace la mayoría de los niños. Se vuelven a portar mal. Y si el papá no hace así y aprieta, lo perdió. Mi sobrina, que ya tiene, creo que 40 años por ahí, a ver, sí, ya tiene, creo que 41 años. Yo creo que le he dicho que tengo 11 hermanos. Tengo 3 hermanas mayores que yo, una de ellas es hermana por parte de padre, solamente. Esta es la tercera hija de mi papá. Ella fue a cuidar a mi sobrina, que es hija de mi segunda hermana. Por un tiempo la estaba cuidando y un día llego yo y mi sobrina tenía un juego de que le pegaba. Y yo le dije, no te dejes pegar, porque ella va a creer que es relajo y después te va a estar pegando como algo normal. No, que no sé qué. No pasó una semana y le tuvo que pegar. Y tuvo que parar el relajo. Yo tengo detrás de mí 3 hermanos. De uno no puedo saber mucho porque nada más le llevo 1 año. Pero al otro le llevo 3 y al otro le llevo 7. Aparte de eso, está mi sobrino, que es 7 años menor que mi hermano menor. Y está la sobrina que le acabo de mencionar, porque estos 2 últimos crecieron con nosotros. Y yo lo vi muchas veces. Yo vi a mi hermano menor pegarle al que le seguía hasta que mi mamá lo paró. Y vi a mi sobrino pegarle a mi hermano menor hasta que mi mamá o mi hermana lo pararon. Y vi a la otra pegarle al otro, porque ¿qué pasa? Ay, pero es que está chiquito, no, déjalo. Porque el chiquito le pega al grande y el grande lo suena y le suenan al grande porque le pegó al chiquito. Entonces el chiquito dice, y entonces la coge y sigue pegando.
¿Alguien ha visto esto? Solo he visto yo, solamente me pasó en mi casa. Es la norma. Así funciona. Y si el papá no defiende al grande, el chiquito lo coge de Congo. Mire, Dios, dice la Biblia, está en el cielo. Él mira todas las cosas. Y algunas personas piensan que Dios es tonto. Llegan a la iglesia con su cara, como dicen, con su cara lavada, y empiezan a portarse como buenos cristianos. Algunos de esos hasta han nacido en el Evangelio, pero nunca creyeron. Entonces tuvieron su carátula de cristianos. Pero a Dios nadie lo engaña. Y Dios sabe, Él sabe quién es quién. Yo puedo estar parado aquí, haciéndome pasar por... Pero Dios dice, tú puedes engañarte a tu esposa si quieres, pero a mí no. A mí no me engañas. La salvación es por gracia. La salvación es por Cristo. Mire como leímos en el Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nosotros tenemos un bonus, porque no es solamente que nos perdonaron, que Dios nos perdonó, no. Entonces yo no le debo nada a Dios. Hermano, como usted dice, yo no le debo nada a Dios. ¿Usted le debe algo a Dios? 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 Ni le voy a preguntar porque ya le estoy viendo la cabecita. Sí y no. Yo no le debo a Dios, ¿saben por qué? Porque Cristo pagó por todos mis pecados. Ahora sí, porque le debo la salvación, pero mis deudas, todas mis deudas, las pagó Cristo en la cruz. Si usted le debe a Dios, no es salvo. Si le debe a Dios, no es salvo. Porque la Biblia mía, mi Biblia dice que Cristo pagó todo en la cruz. Entonces yo no le debo a Dios. Le debo mi salvación, sí. Pero mis pecados fueron todos perdonados. Por gracia, mire lo que dice, siendo justificados, eso es el perdón de nuestros pecados, gratuitamente, por su gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Cristo. Él nos dio a Cristo, esa es la gracia. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Él pagó por todo. No le debo nada. Y le debo todo. No le debo nada y le debo todo. Yo espero que estén comprendiendo lo que les estoy diciendo. Si fuera por obra, ya no sería por gracia. O sea, si la gente dice, no, la salvación se pierde, porque si yo hago algo malo, entonces ya no es por gracia. Mire Romanos 4 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es gratis. No hay que hacer nada, solo creer en Cristo. El portarme bien, el ayudar a los demás, el hacer lo que sea que hago, que entre comillas parezca o sea bueno, no es para salvación, es porque soy salvo. Es la consecuencia, no por obras para querer. Dice, obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Él nos indica qué es lo que tenemos que hacer una vez que somos salvos. Romanos 5, 20 al 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por la gracia es que tenemos vida eterna. De nuevo, mire, no es lo que yo hago lo que me lleva al infierno. La gente hace lo que hace o porque son salvos o porque van para el infierno. No es la consecuencia. Lo único que lleva a la gente al cielo o al infierno es la fe en Cristo Jesús. Aparte de eso, la salvación no tiene ningún otro requisito. Ninguna persona se va a salvar porque se porte bien. Y ninguna persona se va al infierno ni por borracho, ni por brujo, ni por fornicario, ni por adúltero, ni por mentiroso. No, ellos son eso porque van para el infierno. Porque no han reconocido a Cristo, porque ya dijimos y establecimos que el que tiene la fe en Cristo Jesús se purifica a sí mismo. El que tiene fe en Cristo Jesús va buscando cómo hacer las cosas de manera que sean agradables para nuestro Señor Jesús. Y no anda jugando al cristianito. No hay manera de que yo pueda hacer mérito para ganar la salvación. Nada que yo haga puede influir en Dios. No hay manera. Yo no puedo pararme delante de Dios y decir, bueno, lo que pasa es que yo fui muy bueno. Tú no viste todo lo que yo hice, Dios. Todas las veces que yo estuve aquí y allá y ayudé a este, hice al otro, Dios va a decir, no me acuerdo. ¿Cuándo fue eso? ¿De qué me hablas? Tenemos que comprender, entender y tener bien claro. Usted no se va a salvar por bueno. El Señor Jesús también lo dijo bien claro. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno sino solo Dios. Así que por bueno, nadie se salva. No importa lo que haga. Nunca nos vamos a poder parar delante de Dios y decir que nos merecemos la salvación porque hicimos esto o lo otro o aquello. Nosotros leímos ya Efesios 2:9. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La salvación no es un premio por las cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Voy a leérselo de nuevo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Más claro, ni el agua recogida en medio del patio en una tinaja después de una lluvia. Porque la que recoge el techo a veces trae sucio, ¿no? Pero la que está en el patio, esa cae directo en el tanque. Hay muchas cosas que hemos aprendido que quizás no nos lleven al infierno, porque, pues, como ya dije, la salvación no es porque me aprendí esto bien o me aprendí esto mal, sino porque creo en Jesús. Pero tengo que estar seguro que el Jesús en que yo creo
es el Jesús de la Biblia. Tengo que estar seguro de que yo no estoy creyendo en un Jesús falso. Hay muchos predicadores que son muy buenos hablando. Yo creo que yo no soy muy bueno hablando, pero hay predicadores que son muy buenos hablando. Ellos se preparan para convencer a la gente. Yo solo me preparo para decirles lo que Dios pone en mi corazón que les diga. Yo no me paro aquí a convencer a nadie. Creo que si yo me parara aquí a convencer a alguien, hace rato hubiéramos tenido que haber hecho crecer la iglesia. Pero yo no me paro aquí a convencer a nadie, sino yo me preparo para poder decir o explicar la palabra de la mejor manera posible. Y ustedes deciden si lo aceptan o no lo aceptan. También me preparo para evitar los errores, esos que nos han enseñado durante tanto tiempo y que repetimos como papagayos, sin saber que realmente no tienen sustento bíblico, como lo que les expliqué hace un momento. Y hermanos, quiero que sepan algo. Dios tiene misericordia. Ayer también ocurrió algo interesante. Hay una corriente en la iglesia que dice que no existe el libre albedrío. ¿Saben lo que es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad del ser humano de tomar decisiones. En este caso se aplica a la salvación. Y hay quienes dicen que no existe la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Bueno, lo que estamos hablando. Dios nos escogió para la salvación y nosotros no hemos hecho nada para eso. Eso es predestinación, básicamente. El problema de los que dicen que no existe la predestinación es que la Biblia dice que somos predestinados. Entonces ya de ahí, ¿cómo puedes decir algo que la Biblia, que no existe algo que la Biblia lo dice tan claramente? Miren Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias. Más claro no puede estar. Ahí dice que somos salvos porque Dios nos predestinó para salvación. Y hay quienes dicen que no existe la predestinación. Ahora, el hermano que estaba hablando ayer, que estaba dirigiendo, habló sobre el asunto de que como que el libre albedrío no existía, ¿no? Y yo no soporto ninguna de esas cosas, que la gente empiece a hablar cosas que no sabe. No, si te vas para hablar esas cosas delante de mí, más vale que estés preparado. Así que yo les empecé a explicar. Hay cosas que no se entienden, que se están discutiendo durante miles de años, porque la gente se enfoca en lo que quiere creer. Ciertamente la salvación es por predestinación. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso está claro. No es porque nada que hayamos hecho. O sea, si alguien no lo quiere creer, tiene que negar la Biblia. La Biblia lo dice, más claro no lo puede decir. Entonces, de ahí, ¿quién puede decir que no somos predestinados? Que Dios no nos escogió porque nos escogió. Sin embargo, el libre albedrío es real. Ahora, ¿cómo se entiende? Cuando estemos delante de Dios realmente lo sabremos. Pero, aunque usted fue predestinado, Dios no lo trajo de que ya y lo puso aquí. No, Dios ha tratado con usted, ha habido un proceso, usted ha tomado decisión, ha echado para atrás, ha echado para adelante, y Dios ha tratado y usted va tomando decisiones en el camino. Entonces, esas decisiones realmente no son para salvación, sino son por la salvación. El problema es que la gente mezcla las cosas y habla de cosas que no entiende. Y gente muy estudiada se enreda en estas cosas.
Ahora, ¿quién es usted, hermano Iván, para poder hablar de esa gente tan estudiada? Bueno, yo le estoy diciendo lo que yo sé. A usted le toca estudiar. Se lo he dicho muchas veces, no crean todo lo que yo digo. Ya yo he hecho mi parte. Para pararme aquí ya yo he hecho mi trabajo. Y eso no quiere decir que un día no me voy a equivocar en lo que le estoy diciendo. Pero cuando yo me paro aquí ya yo he hecho mi trabajo. Nosotros somos salvos porque Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió. ¿Usted había hecho algo antes de la fundación del mundo? ¿Era bueno o malo antes de la fundación del mundo? No. La salvación de nuestra está en manos de Dios. Él decidió salvarnos. Y nosotros solo tenemos que decir gracias, Dios, porque me salvaste. Él nos escogió, y piensen, poco de gente por allí que ha tenido las mismas oportunidades que usted, que ha escuchado el Evangelio una y otra vez y se mueren sin conocer a Cristo, sin aceptar a Cristo. Algunos dirán, nosotros decimos de que, bueno, lo que pasa es que nosotros no sabemos si fue para el cielo o para el infierno, porque eso solamente lo sabe Dios, ¿cierto? Pero en realidad no es cierto. Se murió sin reconocer a Cristo, se fue para el infierno. Que en el último momento, porque es que nosotros somos tan buenos, como no queremos que la gente se sienta así como mal, es que él en el último momento pudo haber aceptado a Cristo. Eso es verdad. Todo eso es cierto. Pero al final, eso es puro emocionalismo. No queremos que la gente se sienta mal. Pero la gran mayoría de los que están así como que no sabemos es porque se fueron para el infierno. Y son muy pocos, porque la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y extenso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos son? Muchos. Pero angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, ahí son pocos. Pero a usted, Dios lo escogió para salvación. Dios lo miró allá antes antes ni siquiera crear a Adán, antes ni siquiera, todavía no había dicho sea la luz, y ya Dios lo había visto y dice, voy a salvar a Elena, así como es. Yo trato con ella en el camino y la enderezo, pero esa yo la voy a llamar. Yo voy a llamar a Maide y la voy a ajustar. Le voy a apretar una tuerca por aquí y otra tuerca por allá hasta que quede como debe quedar, como yo la quiero. Porque eso es lo que Dios hace. Dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso es verdad. Pero es verdad de la siguiente manera. Dios ama al pecador sin su pecado. Por lo tanto, cuando Dios agarra al pecador, al que ama, y lo trae, tiene que hacer ¿qué? Tiene que quitar el pecado. Porque Dios no soporta tu pecado ni el mío. Simplemente Dios no soporta el pecado. Entonces, aunque Dios aborrece el pecado y ama al pecador, Dios no quiere al pecador con su pecado. Él quiere lavarnos con la sangre de Cristo. Él quiere cambiar el fluido que corre por nuestras venas y ponernos un fluido limpio. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar. Quiere cambiarlo todo. Por eso es que nos dicen, quítate esa ropa del viejo hombre y vístete del nuevo. Salvación. Ahora, para el que dice que no existe el libre albedrío, entonces ¿por qué la Biblia dice, desecha la ira y deja el enojo? Eso es decisión. La Biblia dice, quítate la ropa del viejo hombre y ponte la ropa del nuevo hombre. Eso es decisión, eso es libre albedrío. No mates, no hurtes, no robes, eso es libre albedrío. Las dos cosas son verdaderas. El asunto es la aplicación correcta de cada cosa.
Y siempre vivimos peleando por cosas que no tienen ningún sentido. Yo no voy a seguir muy largo con esto, porque lo único que quiero que usted entienda algo. La salvación es gratis. O sea, lo único que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo. Usted no tiene que salvar un perro, no tiene que bajar un gato del árbol, no tiene que ayudar a la ancianita a cruzar la calle, no tiene que ayudar a los pobres, no tiene que hacer nada. Ni siquiera tiene que venir a la iglesia para ser salvo. Sí. Entonces, pero, si usted es salvo, o si cree ser salvo, y se conforma con una vida de pecado, entonces lo siento. Si usted se conforma, mire, Dios trata con tantas cosas. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, hace ya casi 12 años, yo me propuse algo. Yo me propuse que yo no iba a ser el típico pastor que yo conocía, que todo el mundo veía a ese pastor como sin defectos. Así que yo les dije, yo tengo tal problema, yo estoy luchando con esto, con lo otro y con aquello. ¿Sí o no? Los que estaban aquí, se los dije desde el principio, se los dije, así yo soy. Para que ustedes no tuvieran al pastor allá como en la nube, como es que este hombre es súper santo. No, no soy ningún súper santo. Pero muchas de las cosas que le dije en aquel tiempo ya no son una lucha para mí. Dios ha ido trabajando conmigo durante estos casi 12 años. Porque yo tampoco me conformo con vivir de una manera que, aunque no se vea como algo malo, pues me estorba en mi vida cristiana. No me ayuda a crecer, no me permite avanzar, pero el que se conforma y está tranquilo, yo estoy así, no sé qué, cuidado, tenga cuidado. El cristiano siempre va para más. El Hijo de Dios siempre quiere agradar más a su Dios. Y no se conforma con palabritas así como, no, él tiene que saber realmente qué es lo que Dios le gusta y qué es lo que Dios le agrada y vivir así. Empieza a descubrir las cosas que no le gustan y empieza a trabajar en esas cosas para quitarlas del camino, porque lo único que yo quiero es agradar a mi Señor. Pero si usted sigue conformándose con la forma en que está, con las cosas que está haciendo, y usted sabe que esas cosas no agradan a Dios, cuidado, tenga cuidado. Si usted sabe que esas cosas, que aunque no son malas en sí mismas, le estorban en su crecimiento cristiano, tenga cuidado. No juegue con fuego. No esté jugando al cristiano, que dicen por ahí que el que se acerca a la candela se quema. Y usted no sabe. Hay mucha gente por ahí creyendo que puede vivir de manera aérea, y que cuando Cristo venga, Él va a decir, bueno, pero es que tú ibas a la iglesia. A mí no me importa que vinieras a la iglesia. Tu corazón nunca fue mío. Le va a decir como aquellos lobos con piel de oveja, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y usted jamás de los jamases va a superar sus problemas si usted no se mete a estudiar la Biblia y a orar. Si usted no empieza a estudiar la palabra y dejar que la palabra le hable y le muestre cuáles son sus problemas, si usted no empieza a buscar a Dios en oración, nunca va a ser agradable a Dios. Ni siquiera se le puede llamar cristiano mediocre. Simplemente no lo es. Porque no hay cristiano mediocre. O eres cristiano o no lo eres. Así de sencillo. No hay término medio. O podemos ver lo que dice el Señor allá en Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, o sea, término medio, te vomitaré de mi boca.
Déjeme explicarle un poquito ese asunto. No existen cristianos fríos. El que es frío es del mundo. ¿Ok? Simplemente el que no viene a la iglesia está frío. Está congelado, está allá afuera. Ahora, hay cristianos que están, como dicen por allá, medio sancochados. Vienen a la iglesia, algunos solamente vienen, otros vienen y comparten, pero no tienen una fe firme. Pero están aquí. Entonces, como parecen ser parte, Dios, para ilustrar el asunto de que parecen ser parte, dice, te vomitaré de mi boca, pero en realidad no son. Hermanos, voy a terminar con esto. El resumen de esto es bien fácil. La salvación es porque Dios quiso salvarlo. No hay nada que yo pueda hacer, ni que usted pueda hacer, ni que nadie pueda hacer para ser salvo. Si usted no es salvo es porque Dios no quiere salvarlo. Hermano, ¿cómo así? Si la Biblia dice que el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, sí. Pero no es su voluntad, no todo el mundo va a ser salvo. No se van a salvar porque simple y sencillamente, vamos a ponérselo de manera cruda, Dios no quiere. Y dice el apóstol Pablo allá en Romanos, ¿y quién eres tú para decirle al que te creó si quiere hacerte a ti un utensilio para honra o un utensilio de deshonra? Eso es de él te hizo y te hizo como quería. A ponérsela así como drástica. ¿Quién le puede decir a Dios si quiso escoger a uno para que se perdiera y el otro para que fuera salvo? No podemos decirle nada. Pero, ¿qué sucede? Dios no es caprichoso. Él siempre tiene un motivo y una razón para hacer las cosas. Y Él conoce tu corazón. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Y por más que yo quiera decirte que eres salvo, solo Dios lo sabe. Ni siquiera puedo decir que tú lo sabes, solo Dios lo sabe. Y Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención el versículo 10 porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa salvación, para salvación. Y me doy cuenta que invierte las cosas. En el 9 habla primero de la boca y después del corazón. Y en el 10 habla primero del corazón y después de la boca. Y eso tiene una razón. Y es que la salvación empieza no en la boca, sino en el corazón. Ahora, si tú tienes un corazón realmente entregado a Dios, porque lo que significa el versículo 9 es, si tú permaneces confesando que Jesús es el Señor y permaneces creyendo en tu corazón, o sea, es algo de por vida, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, si tú crees en tu corazón de verdad y mañana te ponen una pistola en la cabeza y te dicen niega a Cristo, tú vas a decir dispara, porque yo no voy a negar a Cristo. Pero si tú no crees en tu corazón, no, pero sí, vas a ser peor que Pedro, porque Pedro le negó pero se arrepintió, pero tú no te vas a arrepentir. Y voy a terminar esto de esta manera. Ya les he contado esta historia, pero quiero que la recuerden. China, en el tiempo de la revolución, están dos jovencitas paradas frente a un hombre con un arma. Y las jovencitas empezaron a hablar y a decirle, nosotros no estamos enojadas contigo.
Nosotros en realidad estamos agradecidos porque tú nos enseñaste la palabra, por ti conocemos a Cristo, por ti hoy nosotros somos salvas y le decimos, morimos con gratitud. El que tenía el arma apuntándole era el pastor. Los comunistas le habían dicho al pastor que si las mataba, le iban a perdonar la vida. Y el pastor disparó el arma contra las dos muchachas. ¿Y sabe qué hicieron los comunistas? Lo mataron también a él. Él perdió su salvación. Era el pastor, pero nunca fue salvo. Sin embargo, esas dos niñas a las que él llevó a Cristo, sí eran salvas. Ahora, ¿qué diremos? ¿Que Dios no quiso que él fuera salvo? Dios quería que él fuera salvo. Pero él nunca rindió su corazón a Cristo. La pregunta es si usted va a rendir su corazón a Cristo. Si usted va a seguir siendo la misma persona que era desde ayer hasta hoy, o va a seguir mejorando, va a seguir creciendo, va a seguir entregándole al Señor todas aquellas cosas que usted ha tenido ahí que esto es mío, Señor, no te lo doy. Porque le digo algo, cualquier cosita que usted se reserve le va a llevar al infierno. Si usted no le entrega todo al Señor, lo que sea que usted se reserve, por más pequeño que sea, no que a mí esto, por más pequeño, el Señor simple y sencillamente no quiere a nadie que no sea totalmente de Él.